Noticentro 1, CMI. ¿Está viva o muerta? Las contradicciones en el caso de la niña Sara Sofía desaparecida desde hace 2 meses. Otro caso de menor de 15 años desaparecida, esta vez en Bolívar. Rescatan a menor secuestrada. Desde hace 4 años estaba en poder de su padrastro. Empiezan medidas y restricciones por Semana Santa. ¿Cuáles ciudades tendrán toque de queda y ley seca? Medellín en alerta roja hospitalaria por aumento de casos COVID. A la cárcel expresidente de la Liga de Boxeo por caso de acoso. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Se cumplen más de 2 meses desde la desaparición de la pequeña Sara Sofía y el caso cada día se llena de más contradicciones. En los más de 20 testimonios recolectados por la Fiscalía, unos la dan por muerta y otros viva. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿En qué va la investigación de este caso? Luisa y televidentes, buenos días. La saludo desde el barrio Salem, en la localidad de Kennedy. Este es el sector en donde vieron por última vez a la pequeña Sara Sofía en brazos de su madre Carolina Galván. Las investigaciones están dirigidas a 2 hipótesis. ¿Vendió o regaló la madre de Sara Sofía a su hija? ¿O finalmente la niña murió y fue arrojada al río Tunjuelo, que está a unas pocas cuadras de acá? Pues CMI tuvo acceso a varios testimonios que realizó la Fiscalía, son más de 15, y varios indican que la menor fue regalada o vendida por la madre, en específico el testimonio de Nilson Díaz, quien asegura que la madre en un audio tiene en donde dice que la madre regaló a una señora de un carro en Patio Bonito. Otro de los testimonios que certifica el que dio Nilson Díaz es el de su hijo mayor, Samuel Díaz. Y voy a abrir comillas porque él le asegura al fiscal lo siguiente. Ella se encontró con un muchacho como de la edad suya, y más gordito y más alto. El muchacho estaba vendiendo ropa en una carreta. Se saludaron abrazándose y con un beso en la mejilla. Carolina estaba sonriendo y después se fueron de ahí. Me volví para mi casa, ellos se fueron, el hombre por la calle con la carreta y Carolina por el andén con la niña. Esto fue lo último que vio Samuel, el hijo mayor, quien asegura se fue detrás de Carolina Galván y su hija cuando salieron de la casa de Nilson Díaz, diciéndole que por favor no los abandonara y que dejara a Sara Sofía con ellos. La tía, quien ha hablado con varios medios de comunicación y quien fue la primera en poner la denuncia en el mes de febrero, también cree que su hermana Carolina Galván le vendió o le regaló a la niña a una mujer en Patio Bonito, porque esa es una de las primeras versiones que le dio Carolina. Entre tanto, en medio de estos testimonios es revelador el de una amiga de ella, una trabajadora sexual también, quien asegura que un día Carolina la llamó y le dijo que la policía la tenía detenida, pero que ella le había echado su carretazo de donde había dejado el cuerpo de la niña. También aseguró esta persona que Carolina afirmó que le había dicho eso a la policía para que la soltaran rápido. Esto fue aquí en la localidad de Kennedy, en donde ella fue detenida por primera vez, cuando su hermana la llevó a la estación de Kennedy para que diera las declaraciones sobre la presunta muerte o desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, que hoy cumple más de 2 meses desaparecidas. Sin embargo, en medio de los testimonios también encontramos algunos que aseguran que la menor sí habría muerto, que sí estaría en el río Tunjuelo y que las autoridades deben intensificar la búsqueda. Dentro de ese testimonio está con las primeras personas que habló Carolina Galván, entre esos una vendedora de dulces que se ubica en el sector de Corabastos, quien fue la primera en llamar a Xiomara afirmándole que Carolina, sin sentimientos, de manera muy normal, le dice que la niña le murió al mediodía del 28 de enero, después de darle comida y que en la tarde ella se dio cuenta. Ella se hizo amiga de Carolina y también le dijo que la niña la había arrojado al río Tunjuelo. Son varios los testimonios que vamos a revelar en nuestra emisión del mediodía.
Así es, Luisa. Más adelante nos volvemos a encontrar con usted para que nos cuente. Y en otro caso de desaparición continúa el drama para una familia en el corregimiento de Bayunca, en Bolívar, por una menor de 15 años de la que no se tiene información desde el pasado viernes. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué fue lo último que se supo de esta menor? Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, Alessandrit Sarmiento Arroyo, de 15 años de edad, salió el pasado viernes con el esposo de una tía de Bayunca hacia Punta Canoa, para aprender a manejar motocicleta. Sin embargo, este hombre que la vio por última vez a la menor le manifestó a los padres que él salió hacia una zona de montada para realizar necesidades fisiológicas. Sin embargo, al volver, solo encontró la motocicleta y los zapatos de la menor a la orilla de la playa. Ante este hecho se ha puesto a la tarea las autoridades en la búsqueda de esta menor, que no aparece ni por mar ni por tierra, y por eso los padres de esta menor han pedido que se avance y se intensifique en las investigaciones para tratar de establecer qué pudo haber pasado con la menor y que se proceda con la captura del responsable de habérsela llevado sin el consentimiento de sus padres. También esta desaparición misteriosa de esta niña ha sido objeto de muchas protestas de la comunidad, tanto de Bayunca como en Cartagena, que piden que la niña aparezca y que aparezca el responsable de quien no se sabe el paradero en este momento. Y cambiando de tema, las autoridades tienen listo todo el dispositivo de seguridad para la Semana Santa. Se espera que lleguen a la capital de Bolívar unas 37.000 personas, turistas, para disfrutar de esta Semana Santa. Sin embargo, las autoridades, aunque han manifestado que no hay restricciones y que todas las zonas turísticas estarán abiertas, han hecho un llamado tanto a propios como a turistas a respetar todas las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas y evitar las aglomeraciones. Estarán dispuestos 2.100 hombres de la Policía Metropolitana de Cartagena en todos los sitios turísticos, como el centro histórico de la ciudad, para evitar que se presenten inconvenientes y aglomeraciones. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Y desde la medianoche empieza el toque de queda en Bogotá por la llegada de Semana Santa. Diana Giraldo, buenos días. ¿Qué otras medidas se van a aplicar en la capital? Luisa y televidentes, muy buenos días. El toque de queda, que empieza a la medianoche de hoy, irá hasta el lunes a las 5 de la mañana. La medida volverá el miércoles santo hasta el lunes 5 de abril en el mismo horario. En consecuencia, mañana sábado no habrá madrugón en San Victorino, y tengan en cuenta que en Bogotá no habrá ninguna medida adicional a este toque de queda nocturno. No habrá ni pico y cédula, ni ley seca, y tampoco restricciones para entrar o salir de la ciudad. Eso sí, el distrito dejó claro que no permitirá ninguna aglomeración religiosa. Escuchemos al secretario de Gobierno. Se eviten durante estos días de festividades de Semana Santa reuniones con personas con las cuales no convivimos. No hay ninguna restricción a la movilidad de vehículos para ingresar y salir de Bogotá. Sabemos que por esta época de Semana Santa es común que se desplacen las personas a otros municipios. La recomendación es a que si viajan con el círculo familiar, con el núcleo, con quienes conviven, no encontrarse con familiares y amigos, y no hay ninguna restricción de pico y cédula hasta el momento, como lo anunciamos el día de hoy, de acuerdo a la situación de ocupación de UCIs y de acuerdo a la situación de contagio, serán incrementando de manera gradual las medidas. Muy bien, y en otras noticias, en una verdadera batalla campal terminó un operativo de recuperación del espacio público en el sector de la Estanzuela, en pleno centro de la ciudad. Como ustedes pueden ver en imágenes, por varias horas los habitantes y comerciantes quedaron a merced de los delincuentes. Carros locales y también camiones con alimentos fueron saqueados por un grupo de más de 100 personas, entre ellos habitantes de calle, que con piedras, palos, machetes y cuchillos arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. El distrito se refirió a este tema y reconoció graves fallas en la ejecución del operativo. En la localidad de Los Mártires se presentó un problema de orden público en medio de un procedimiento de recuperación de espacio público adelantado por la alcaldía de Mártires. Este procedimiento tuvo fallas en su planeación y desde luego se presentaron algunas dificultades, especialmente con habitantes de calle.
Muy bien, fueron por lo menos 15 los vehículos vandalizados. Además, la gente se quejaba porque la policía se demoró mucho en llegar. Durante la mañana de hoy se adelantó un consejo de seguridad extraordinario en la alcaldía local de Los Mártires para determinar qué fue lo que pasó e individualizar responsabilidades, en dónde estuvo la falla y por qué este operativo se salió de control. En la información que originamos en directo a esta hora de la tarde desde el centro de la ciudad, Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y en las carreteras del país se alista el operativo para garantizar la movilidad de los viajeros. Stig, muy buenos días. ¿Cuántas personas se movilizarán en esta Semana Santa? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues los saludo justamente a esta hora desde el sur de la capital, en la salida hacia el municipio de Soacha, y ya se ve en este momento la salida masiva de vehículos, y es que según el gobierno nacional durante esta Semana Santa se movilizarían por paso o peaje más de 9,7 millones de vehículos. Supervisando que la gente tenga su certificado técnico mecánico, que los buses de transporte público estén aptos para viajar, que los conductores no estén en estado de embriaguez, y además de una vigilancia permanente en la vía por parte de la DITRA. ¿Todo esto para qué? Para que los colombianos puedan descansar de manera segura, siempre obviamente utilizando los protocolos de bioseguridad. Hablamos de más de 6.300 patrulleros de la DITRA en todo el país y hablamos de alrededor de 176 regionales de las distintas entidades del sector que están articuladas para este acompañamiento que hacemos usualmente en estos momentos donde hay éxodos masivos porque la gente sale a descansar. También se espera una salida masiva de viajeros por las terminales terrestres de transporte y también por los aeropuertos del país. La terminal de transporte de Bogotá está lista para recibir a los más de 300.000 usuarios que utilizarán nuestras sedes Salitre, Norte y Sur. Los más de 600 empleados entre directos e indirectos de las terminales de transporte de Bogotá estamos capacitados, somos promotores del cuidado, garantizando condiciones de bioseguridad para que las personas tengan un transporte, un viaje seguro. Durante esta Semana Santa la proyección que tenemos por parte de la Aeronáutica Civil son en total de 700.000 pasajeros, de los cuales 550.000 son para vuelos domésticos y 150.000 para vuelos internacionales. Es muy importante que los colombianos sepan que no hay restricción en la movilidad, a pesar de las restricciones que se den en algunos municipios. Usted puede viajar en su vehículo también en la noche, así el municipio esté bajo toque de queda. Importante que llegue directamente al hotel o a la casa donde se va a hospedar. Y en otra importante noticia, van en aumento los contagios por COVID-19. Según el último informe del Ministerio de Salud, se superó la barrera de los 6.000 casos en un solo día, pues otras 125 personas también murieron. El llamado es a la ciudadanía, pero también para que las autoridades no relajen las medidas de autocuidado. Llamado muy especial a nuestras autoridades tiene que ser abordar todas las medidas necesarias para controlar los aforos. El pico y cédula, el toque de queda, las cuarentenas focalizadas, el incremento en la capacidad de testeo y el aislamiento selectivo, oportuno, el apoyo social y solidario a esas poblaciones vulnerables para que no pasen hambre mientras tienen que aislarse o están en cuarentena. Y a nuestros queridos ciudadanos, el uso riguroso del tapabocas bien puesto, el lavado de manos, mantener distanciamiento, evitar aglomeraciones, que nuestros espacios estén siempre limpios y ventilados, alimentación saludable y abstenernos de la ingesta de licor que relaja todas las medidas de autocuidado. Hace pocos minutos también se publicó el estado de vacunación en el país y se afirma que más de 1.476.000 colombianos ya han recibido la vacuna contra el COVID-19. Y siendo las 11:13 de la mañana, hablamos de una repudiable historia que se conoció este viernes en el país. Pues resulta que una niña fue secuestrada cuando solo tenía 10 años de edad. ¿Quién fue el secuestrador? Fue su propio padrastro, la pareja sentimental de su madre. Después de 4 años de estar privada de la libertad, pues el Gaula de la policía la encontró en el departamento de Buenaventura. También afirman las autoridades que esta menor era sometida a vejámenes por parte de este sujeto de 50 años de edad. Logran el rescate sana y salva de la menor Yusneide Domínguez. La niña fue secuestrada por su padrastro el 26 de febrero de 2017 cuando contaba tan solo con 10 años de edad. La menor fue raptada de la vereda Betoyes, ubicada en el municipio de Tame, Arauca.
por un sujeto de 50 años, quien era el compañero sentimental de la madre de la menor. El hombre se encontraba trabajando como mayordomo en una finca en el sur de Bolívar y hacía pasar a la joven de 14 años actualmente como su compañera sentimental. Hace pocos minutos se conoció que un juez de la República envió a este sujeto a la cárcel. Tendrá que responder por delito abusivo sexual contra menor de 14 años y también por secuestro simple. Nosotros estaremos ampliando estas tres informaciones a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el sur de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Alerta roja hospitalaria en Medellín. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Antioquia decretó la alerta roja hospitalaria debido al aumento de contagios COVID y a la ocupación de UCI. En este departamento rigen las medidas de ley seca, toque de queda y pico y cédula. José Chaparro, muy buenos días. ¿Cuál es la ocupación de las UCI en Antioquia? Hola Luisa, buenos días. En este momento es del 89%, cifra que preocupa a las autoridades. Por eso la Gobernación de Antioquia decidió decretar esta alerta roja hospitalaria que será desde hoy, 26 de marzo, hasta el próximo 13 de abril. Y se hace con el fin de restringir algunas cirugías y procedimientos que no sean urgentes, los ambulatorios en los diferentes hospitales, para así liberar las camas y también el personal médico que pueda atender eventualmente un tercer pico, un alto número de contagios que se está presentando en el departamento de Antioquia. Recordemos que en las últimas horas esta cifra ha superado los 1000 casos. Hay que recordar que esta alerta roja hospitalaria es una medida distinta a las restricciones que en este momento hay en la ciudad, como ley seca, toque de queda y también pico y cédula, que será desde el 25 de marzo, ayer, hasta el próximo 5 de abril, con el que se busca controlar la movilidad de las personas para evitar que siga la propagación en las aglomeraciones. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, a las 11:21 de la mañana, en las últimas horas, la policía lanzó y presentó el dispositivo especial de seguridad que se tendrá para esta Semana Santa. No solamente para garantizar que se cumplan estas medidas restrictivas, sino también para proteger los espacios turísticos, aunque algunas de las actividades, en su mayoría en las iglesias, serán virtuales, pues serán cerca de 5.500 uniformados los que estarán custodiando la ciudad para garantizar que no se presenten aglomeraciones y que las personas cumplan estas medidas restrictivas. Y finalmente, a propósito de la policía, también en las últimas horas presentó un duro golpe contra el fleteo. Se trata de la captura de 27 delincuentes que se dedicaban al hurto en diferentes barrios de Medellín, especialmente en Laureles, El Poblado y el municipio de Bello. Esto se hizo por parte del escuadrón especializado antifleteo, que hace un seguimiento con las cámaras de seguridad luego de que estos atracos en su mayoría quedan grabados. Siguen los vehículos, las placas de las motocicletas y también de las víctimas, y finalmente dan con la captura de estos delincuentes y recuperan los objetos robados. Desde su lanzamiento hace 2 meses se han logrado 62 capturas de fleteros. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Envían a la cárcel al expresidente de la Liga de Boxeo del Valle por las denuncias de acoso sexual. Sebastián, muy buenos días. ¿A cuál cárcel fue enviado? Luisa, televidentes, muy buenos días. Fue enviado a la cárcel del municipio de Buga por decisión del juez. De acuerdo con la defensa de las víctimas, de la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años. Recordemos que Jaime Cuéllar, el expresidente de la Liga de Boxeo, fue capturado ayer por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Restrepo, en el norte del departamento del Valle. De acuerdo con el ente acusador, el exdirigente deportivo le ofreció a una menor de 17 años en el 2011 sostener relaciones sexuales a cambio de entregarle elementos deportivos. También contra Cuéllar pesan varias denuncias de presunto acoso sexual por parte de varias deportistas de la Liga de Boxeo. Incluso muchas de ellas decidieron abandonar su práctica deportiva a raíz de lo que este hombre les decía en reiteradas oportunidades. Varias veces buscamos al exdirigente deportivo Jaime Cuéllar, pero este
nunca quiso acceder a los micrófonos de Noticentro 1 CMI, tampoco hemos podido ubicar a su defensa, pero también el entrenador que acompañaba a estas víctimas en el proceso de la denuncia manifestó haber recibido amenazas por parte de algunos familiares del expresidente de la Liga de Boxeo, Jaime Cuellar. Su abogado, el Jaime de este entrenador, le ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación tener mayores precauciones y también una protección a cada una de estas víctimas. En otras noticias, a partir de hoy, de las 10 de la noche, comienzan las restricciones del toque de queda hasta las 5 de la mañana del día de mañana. Estas medidas irán hasta el próximo 4 de abril, pero el 29 y el 30 no habrá toque de queda. También, de acuerdo con la Alcaldía de Cali, decidió no decretar la ley seca, como es de costumbre. Advirtió el mandatario de los caleños, Jorge Iván Ospina, que se estará realizando un completo operativo por toda la ciudad para poder controlar las situaciones que se puedan presentar como aglomeraciones y fiestas. Está prohibido el ascenso a los cerros tutelares de la ciudad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Por oponerse a un asalto, asesinan a una abogada de 42 años de un disparo en la cabeza en Barranquilla. Vamos a la capital del Atlántico con Daniela Castillo, quien nos tiene los detalles de este lamentable hecho. Daniela. Luisa, buenos días para usted y los televidentes. Pues sí, los hechos ocurrieron en el barrio Los Andes, en el sur de Barranquilla. Pues ella se encontraba acompañando a una familiar a un colegio cercano a este lugar. Su prima, Bleidis Rodríguez, cuenta que en ese momento se acercó una persona, le pidió el número de celular y luego pues lo único que escucharon fueron unos disparos. Claudia Rodríguez fue identificada, así la mujer que falleció. La llevaron a un centro asistencial en donde posteriormente pues perdió la vida. Ella era prima de la actriz Maritza Rodríguez, conocida también como Sara Mins. La Alcaldía Distrital de Barranquilla está ofreciendo hasta 10 millones de recompensa por quienes den información del paradero de la persona que la asesinó. Daniela Castillo, Noticentro 1, CMI. Daniela, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI. Alerta por colisión de 2 trenes en Egipto que deja 32 fallecidos. Ya volvemos. Violenta colisión de 2 trenes en Egipto deja 32 muertos y decenas de heridos. Intenso operativo para dragar 20.000 toneladas de arena y así reflotar el buque que bloquea el canal de Suez. Y Venezuela amenazó a Colombia con una reacción contundente tras incidentes en la frontera. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 30 muertos y al menos 66 heridos dejó una violenta colisión entre 2 trenes de pasajeros en Shohan, en la ribera occidental del Nilo, en el sur de Egipto. La autoridad ferroviaria explicó que uno de los trenes chocó por detrás al otro y causó el descarrilamiento de 2 vagones. Más de 30 ambulancias están trasladando a las víctimas a varios hospitales cercanos y aunque aún no es claro qué provocó el siniestro, ya se advirtió que los responsables de este trágico accidente pagarán sin excepción. Al menos 8 embarcaciones y 4 excavadoras están participando en los esfuerzos para dragar 20.000 toneladas de arena en la zona para intentar desencallar el enorme portacontenedores que desde hace 4 días bloquea el canal de Suez. Aunque no se sabe si se tardará días o semanas en abrir de nuevo esta ruta comercial clave entre Europa y Asia. Entre más tiempo se tome para hacer reflotar el Ever Given, un navío de más de 220.000 toneladas que se dirigía a Rotterdam procedente de Asia, peores serán las consecuencias económicas por la paralización en esta importante vía de navegación por la que pasa un 10% del comercio marítimo internacional y que le está costando $400 millones por hora a la economía mundial. El gobierno de Nicolás Maduro amenazó a Colombia con el uso de la fuerza, señalando sin pruebas que existe una supuesta complicidad con una facción disidente de la extinta guerrilla de las FARC, con la que las Fuerzas Armadas venezolanas libran violentos combates desde el pasado fin de semana en una zona fronteriza del estado de Apure. Los combates también han desplazado a más de 3.000 venezolanos que cruzaron a territorio colombiano escapando de la violencia. Durante una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris sobre inmigración, el mandatario estadounidense Joe Biden pareció sufrir un pequeño lapsus después de que le preguntó al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ronald Klain, a quién debía dirigirse.
Now we're going to get down to business here, and Ron, who am I turning this over to? Tras las palabras del mandatario, Klain pidió de inmediato a los periodistas que abandonaran la sala en la que se desarrollaba el encuentro. A riesgo particularmente peligroso de tornados y se mantiene la alerta máxima en Alabama, Mississippi y Tennessee, estados que son golpeados por un temporal que ha provocado tormentas severas, caída de granizo, inundaciones y tornados de largo alcance que pueden durar incluso horas. El mal clima deja al menos 6 muertos y 5 de estas víctimas se registraron en Alabama, que sufrió el azote de al menos 7 tornados que a su paso dejaron un rastro de árboles caídos, líneas eléctricas destruidas, edificios dañados y vehículos volteados. A continuación, veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Empiezan medidas y restricciones por Semana Santa. ¿Cuáles ciudades tendrán toque de queda y ley seca? Medellín en alerta roja hospitalaria por aumento de casos COVID. ¿Está viva o muerta? La contradicción en el caso de la niña Sara Sofía, desaparecida desde hace 2 meses. Otro caso de menor de 15 años desaparecida, esta vez en Bolívar. Rescatan a menor secuestrada. Desde hace 4 años estaba en poder de su padrastro. Militares desertores venezolanos logran acuerdo con la justicia. A la cárcel expresidente de la Liga de Boxeo por caso de acoso. Por robarle el celular, asesinan a mujer en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En 12 horas empezará el toque de queda en Bogotá como medida preventiva por la llegada de Semana Santa que puede disparar los casos COVID. Actualmente la ocupación total de UCI en la capital está por encima del 60%. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Qué otras medidas regirán? Luisa y televidentes, recordemos primero que el toque de queda nocturno regirá este fin de semana y el puente de Semana Santa. Además de esta medida, no habrá ninguna otra adicional, ni pico y cédula, ni tampoco restricción a la venta de licor y tampoco operativos para entrar o salir de la ciudad. Las decisiones que tomó la alcaldía de Bogotá en la siguiente nota. A la medianoche de hoy empezará el toque de queda en Bogotá. La medida irá hasta las 5 de la mañana del lunes y se volverá a implementar el miércoles santo hasta el lunes 5 de abril en el mismo horario. Suspender actividades que involucraran aglomeración como procesiones, también suspender el tradicional lavatorio de pies y llamar a todos a los católicos, llamar a todos los fieles a que durante esta semana hagan el proceso de recogimiento y de oración en casa. En consecuencia, mañana sábado no se hará el tradicional madrugón en San Victorino, pero sí se realizará el próximo miércoles. Tenga en cuenta que no se permitirán aglomeraciones religiosas en Semana Santa. Monserrate estará cerrado para esa tradicional subida conmemorativa del jueves, Viernes Santo. No podrá haber este tránsito tradicional de Semana Santa. Aunque la ciudad empieza la Semana Mayor con los contagios controlados, el distrito estará monitoreando el comportamiento del virus localidad por localidad. Recuerde que en la capital no habrá pico y cédula ni ley seca y se podrá entrar y salir de la ciudad sin restricción. Muy bien, en otras noticias y luego de la batalla campal en la que terminó un operativo de recuperación del espacio público en el sector de La Estanzuela, hoy se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en la alcaldía local de Los Mártires para determinar qué fue lo que sucedió. Incluso nos dijeron esta mañana algunos compañeros de otros medios de comunicación que el carro de El Tiempo fue atacado en esta misma zona de la Plaza España. Durante una hora, el caos y la anarquía se apoderó del barrio La Estanzuela en pleno centro de Bogotá. Hasta mujeres, Lo que empezó como un operativo de recuperación del espacio público terminó en vandalismo. Ay, miren eso, ¿qué pasó? Carros particulares, locales comerciales y camiones con alimentos fueron saqueados por un grupo de más de 100 personas, algunos de ellos habitantes de calle, quienes con piedras, machetes y palos destrozaron lo que encontraron a su paso. En la localidad de Los Mártires se presentó un problema de orden público en medio de un procedimiento de recuperación de espacio público adelantado por la alcaldía de Mártires. Este procedimiento tuvo fallas en su planeación y desde luego se presentaron algunas dificultades, especialmente con habitantes de calle.
Se presentó una situación donde por incitación de estas bandas delincuenciales a los habitantes de calle arremetieron contra los funcionarios y personal de las distintas entidades, pero adicional con la ciudadanía, hacia la ciudadanía. Algunos peatones fueron asaltados y en medio de la impotencia, los habitantes veían desde sus ventanas el caos sin que la policía hiciera presencia. En la mañana de este viernes se realizó un consejo de seguridad en la alcaldía local de Los Mártires, donde se analizó lo sucedido y se está buscando establecer responsabilidades de este operativo que se salió de control. Muy bien, y nos despedimos a esta hora desde el centro de Bogotá con una información de interés, y es que reportan problemas de movilidad en la calle 26 y en la avenida de la Esperanza por una protesta que adelantan cerca de 200 personas de la comunidad sorda, quienes desde muy temprano llegaron a las afueras del Ministerio de Transporte exigiendo que se les den licencias de conducción. Ellos hacen presencia todavía en ese punto con pitos y pancartas. Son cerca de 200 personas que tienen colapsada la movilidad en ese sector de Bogotá. Por lo tanto, si hay personas que se dirigen hacia el aeropuerto El Dorado o hacia la terminal de transportes, deben irse con mucho tiempo de anticipación porque está complicada la movilidad en esa zona del occidente de la ciudad. Es la información que registramos a esta hora en directo desde la Plaza España. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y por la temporada de la Semana Mayor, las autoridades de tránsito estiman que casi 10 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país. Estilvengas, buenas tardes. ¿Cómo están funcionando los operativos de control? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha dicho que dispuso de 6.000 policías para que en esta Semana Santa garanticen la movilidad de todos los 9 millones de viajeros que esperan que se movilicen por las carreteras del país. El gobierno nacional estima que para esta Semana Santa se movilicen por las carreteras del país 9.720.878 vehículos, un éxodo masivo de viajeros donde la policía reforzará los operativos en vía. Que los conductres no estén en estado de embriaguez y además de una vigilancia permanente en la vía por parte de la DITRA. ¿Todo esto para qué? Para que los colombianos puedan descansar de manera segura, siempre obviamente utilizando los protocolos de bioseguridad. Hablamos de más de 6.300 patrulleros de la DITRA en todo el país. Desde hoy viernes se espera también una salida masiva en las principales terminales del país, especialmente en las de Bogotá. La terminal de transporte de Bogotá está lista para recibir a los más de 300.000 usuarios que utilizarán nuestras sedes Salitre, Norte y Sur. Tenga en cuenta que el corredor de la línea no presenta ningún cierre en este momento. Durante esta Semana Santa no tenemos programado ningún tipo de cierre programado sobre este corredor vial. Así que hacemos un llamado a todos los usuarios y viajeros que deseen visitar el eje cafetero o el suroccidente del país, que lo haga por el corredor de la línea. En avión serían miles los colombianos que se movilizarían esta Semana Santa. La proyección que tenemos por parte de la Aeronáutica Civil son en total de 700.000 pasajeros, de los cuales 550.000 son para vuelos domésticos y 150.000 para vuelos internacionales. Las restricciones en departamentos y municipios por la pandemia del COVID-19 no afectan la movilidad en esta Semana Mayor. El llamado para todos los viajeros y en general para todos los colombianos es el autocuidado, pues en un solo día se confirmó que 6.732 personas se infectaron recientemente de coronavirus. Rápidamente se sigue propagando el COVID-19 en el país. Según el último reporte del Ministerio de Salud, otros 6.732 colombianos se contagiaron recientemente de la enfermedad. El total de casos a la fecha es de 2.359.942. Los casos activos siguen aumentando. Son 39.328 personas las que continúan con el virus. Los fallecidos registrados el día de ayer fueron 125 para un total de 62.519. Con otros 5.541 recuperados, la cifra total llegó a 2.250.063. En los laboratorios del país el día de ayer se procesaron 52.145 pruebas. Los contagios más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y Barranquilla. Y a nuestros queridos ciudadanos, el uso riguroso del tapabocas bien puesto, el lavado de manos, mantener distanciamiento, evitar aglomeraciones, que nuestros espacios estén siempre limpios y ventilados, alimentación saludable y abstenernos de la ingesta de licor que relaja todas las medidas de autocuidado.
Según el último reporte de vacunación, durante el último día se aplicaron 117.117 vacunas para un total de 1.476.364 vacunados. Esto significa que el 2,95% de los colombianos han sido vacunados. Y en otras noticias, fue rescatada en las últimas horas una menor de 14 años de edad, quien permanecía privada de la libertad por parte de su padrastro, quien también abusaba de ella. Una búsqueda sin tregua para encontrar a la niña Yusneide Domínguez, quien fue secuestrada cuando tenía apenas 10 años de edad, arrebatada del seno de su hogar, fue la que empleó el Gaula de la policía. La niña fue secuestrada por su padrastro el 26 de febrero de 2017, cuando contaba tan solo con 10 años de edad. La menor fue raptada de la vereda Betoyes, ubicada en el municipio de Tame, Arauca. Ese 17 de febrero del año 2017 se apagaron los sueños de la pequeña, quien fue privada de la libertad por la pareja sentimental de su madre. 4 años después, y luego de una ardua investigación, la policía logró dar con el paradero del hombre, quien sometió a la niña a vejámenes y la hacía pasar como su pareja sentimental. El hombre se encontraba trabajando como mayordomo en una finca en el sur de Bolívar y hacía pasar a la joven de 14 años actualmente como su compañera sentimental. Ubicándose en zonas altamente peligrosas por la presencia de grupos armados, el sujeto evadía a las autoridades. Además, amenazaba a su expareja de muerte para que no denunciara la pérdida de su pequeña. Bienvenida a la libertad. ¿Cómo es doble la policía? La investigación permitió conocer que este hombre amenazó a la madre de la menor para que ella no interpusiera denuncia, situación por la cual la denuncia se postergó. Finalmente, la menor quedó en custodia de la Defensoría de Familia en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Su secuestrador de 50 años de edad fue enviado a centro carcelario por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y secuestro simple. Desde el sur de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Mientras tanto, sigue el misterio por la desaparición del caso Sara Sofía. En más de 20 testimonios recolectados por la Fiscalía se encuentran contradicciones sobre si la niña está viva o muerta. Luisa, buenas tardes. ¿Cómo va la investigación de este caso? Luisa y televidentes, buenas tardes, la saluda desde el barrio Salén y antes de hablarle de la investigación quisiera mostrarles, esta es la casa en donde vivía Nilson Díaz, sus hijos y en donde aparentemente fue la última vez donde se vio a Sara Sofía. En la ventana todavía se ven algunos juguetes. Y ahora sí, quisiera hablarle de la investigación que en estos momentos todavía se maneja en dos hipótesis. ¿Murió Sara Sofía o de lo contrario su madre la vendió o la regaló? En el siguiente informe les vamos a contar lo que han dicho algunos testigos. Dos hipótesis y todavía ningún resultado. Arduas horas de búsqueda en el río Tunjuelo y la extensa difusión de la desaparición, además de la desesperación y desconsuelo de la familia de Sara Sofía. Todo hace parte del trágico panorama que ha consternado a Colombia durante los últimos días. CMI conoció los testimonios de las más de 15 personas entrevistadas por la Fiscalía en busca de una verdad. ¿Vive aún Sara Sofía? Nilson Díaz, expareja sentimental de Carolina Galván y señalado por el delito de desaparición forzada, afirma que Sara salió de su casa viva junto a su madre. Tengo unas grabaciones en el celular que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito. A él se unieron sus hijos mayores. Samuel Díaz, de 10 años, asegura ser el último en ver a la menor y su primogénita, quien salió con una maleta y un costal. El niño recuerda que las siguió hasta una avenida. Ella se encontró con un muchacho como de la edad suya y más gordito y más alto. El muchacho estaba vendiendo ropa en una carreta, se saludaron abrazándose y con un beso en la mejilla. Carolina estaba sonriendo y después se fueron y ahí me devolví para la casa. Ellos se fueron, el hombre por la calle con la carreta y Carolina por el andén con la niña. La tía en varias oportunidades ha ratificado que su hermana es descuidada y le apuesta a la versión de que Galván vendió a su hija, y no solo en testimonio a la Fiscalía, también a este noticiero. Puede ser que junto con este señor, que pues ahorita ya conociendo y todo el tema, la hayan vendido. Porque como está en eso, pues yo no sé, o sea, si ese señor, a mí me aseguran de que ese señor es el que la tiene ejerciendo la prostitución en Patio Bonito.
Las declaraciones de una trabajadora sexual amiga de Carolina Galván revelan que al parecer la sindicada le mintió a los uniformados de Kennedy, los primeros en recibir la denuncia. Un día que yo estaba trabajando, ella me llamó y me dijo que la policía la tenía detenida, pero que ella le había echado su carretazo de donde había dejado el cuerpo de la niña. También me dijo que le había dicho eso a la policía para que la soltaran rápido. Versiones que la Fiscalía indica serían las más acertadas, debido a que el cuerpo de la menor no fue encontrado. No se encontró ningún elemento material probatorio que indique que la niña realmente fue arrojada en este caño, como lo manifiesta Carolina, que allí fue donde la llevaron con Nilson y la arrojaron envuelta en una sábana, entre una bolsa negra y en una caja de cartón. Hasta el momento no se han presentado más interrogatorios ni audiencias. Y entre esos más de 15 testimonios hay algunos que todavía creen que la niña sí murió. Esto por las declaraciones que ha dado la madre Carolina Galván. Las versiones menos alentadoras en el caso de Sara Sofía se desprenden de varios testigos que hablaron con la mamá de la niña antes de que fuera detenida por la Fiscalía. Varios dicen que Carolina Galván les dijo sin ningún remordimiento que la niña estaba muerta y que la arrojó en un caño. Así quedó consignado en una declaración rendida ante la Fiscalía por una de las trabajadoras sexuales que vivió unos días en la habitación con Carolina Galván. Me comentó que antes de que la niña se durmiera, se le había caído y se había pegado con una tabla. Dijo que ella sola había ido a tirar a la niña al caño. Otro de los declarantes es un peluquero que tiene un negocio cerca a la casa donde vivía Carolina Galván. Él dice que un día el CTI llegó a buscar a la mujer y él le insistió para que confesara. Inició a preguntarle sobre la niña. Como me tenía confianza, le di agua. Y yo le decía, mami, tú eres como loca. Le dije que tú tienes que decir si la niña se murió. Yo le decía que a Nixon se lo pueden llevar a la cárcel y él tiene 4 hijos. Una vendedora ambulante que se volvió amiga de Carolina dice que ella tenía un pacto con el padrastro de la niña. Ella me dijo que tenía una promesa y le pregunté qué promesa. Ella me respondió que me iba a contar, pero que no dijera nada. Y ahí comenzó a contarme que tenía una niña de 2 años, que a la niña le dieron una comida tarde y cuando fueron a despertarla, la niña estaba tiesa y fría. En otra declaración, la dueña del pagadiario donde dormía Carolina Galván relata que ella también le confesó sobre la muerte de la menor. Carolina lloraba mucho. Le pregunté qué era lo que pasaba y me decía que a ella no le gustaba dormir sola. Esa noche me comentó que la niña de 1 año se le había muerto, que ella le había dado una comida y le había broncoaspirado. La Fiscalía ordenó realizar un examen psiquiátrico a la mamá de la menor, quien es la única que conoce la verdad sobre el paradero de la niña. Y en otras noticias, en las últimas horas, una juez de conocimiento aprobó el acuerdo entre la Fiscalía y 3 exmilitares venezolanos, quienes están siendo señalados por la operación Gedeón, que buscaba derrocar a Nicolás Maduro. Los hermanos Juvenal y Juven José Sequea Torres y Raider Rousseau, exmilitares venezolanos, permanecen en la cárcel de Valledupar por su presunta responsabilidad en el delito de entrenamiento de grupos privados de seguridad. En las últimas horas, un acuerdo entregado por la Fiscalía, donde se estableció la reducción de la condena de 30 a 6 años de privación de libertad para los 3 hombres procesados, fue aprobado. Se tiene entonces la existencia de prueba mínima que evidencia la materialidad y responsabilidad por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas de los señores Juven José Sequea Torres, Raider Alexander Rosso Márquez y Juven Sequea Torres. Aunque el recurso no tenía lugar en la diligencia, el defensor de los 3 implicados adelantó que solicitará prisión domiciliaria para ellos. Hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Para poder cumplir la pena, pues tendrán ellos que tener acceso a trabajo, a todos los beneficios de ley. Ya no existe el riesgo, lo que quiero hacer resaltar, de que van a ser condenados a 30 años, de que eran perseguidos en Colombia, en Venezuela y ahora son perseguidos en Colombia. Simple y sencillamente ellos pasan a ser unos penados más, de los cuales debemos cumplir los requisitos de ley para poderles dar la libertad. El próximo 18 de mayo se leerá el fallo condenatorio. Entre tanto, la audiencia de acusación de Yaxi Álvarez, otra involucrada en el caso, fue aplazada para el próximo 22 de abril. Debido a que el patio donde está ubicada en la cárcel Pedregal de Medellín presenta contagios de COVID-19. Me quiero despedir con un dato del caso de Sara Sofía. La Fiscalía ordenó que se realizara la técnica de Blue Star para determinar si en esta casa hay otros fluidos de sangre. Continúa usted con más en estudio, Luisa.
Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cómo se preparan las ciudades por la llegada de Semana Santa? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa el drama y el misterio para una familia en el corregimiento de Bayunca por la desaparición de una menor de 15 años desde el pasado viernes. Piden a las autoridades intensificar la búsqueda. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué fue lo último que se supo de esta menor? Luisa, televidentes, buena tarde. La menor salió desde el corregimiento de Bayunca hacia las playas de Punta Canoa para aprender a manejar motocicleta con un tío político. Este hombre manifiesta que se fue a realizar necesidades fisiológicas y al volver solo estaba la motocicleta y los zapatos de la niña, que muy posiblemente se había ahogado. Sin embargo, la familia y las autoridades no tienen ahorita mismo rastro de este hombre. Desesperados se encuentran los padres de Alessandrit Sarmiento Arroyo, de 15 años de edad, quien permanece desaparecida desde el pasado viernes, luego de que saliera con el esposo de una tía desde el corregimiento de Bayunca hacia las playas de Punta Canoa para aprender a manejar motocicleta. Lo único que yo quiero es que por favor me ayuden, que pongan movimiento la fiscalía, que por favor que sigan más adelante con la investigación que están haciendo. Según la versión del hombre que estuvo por última vez con la menor, la dejó a la orilla del mar mientras iba a realizar necesidades fisiológicas y cuando regresó solo estaba la motocicleta y los zapatos de la niña. Estoy conmovido con todo este misterio que quiero que se aclarezca lo más rápido posible. La Policía Metropolitana nos ha ayudado, no digo de que no, está muy pendiente de la niña, está muy pendiente de la búsqueda. La Policía Metropolitana de Cartagena designó un grupo de investigación especial para tratar de establecer qué fue lo que realmente sucedió o cuál es el paradero de la menor. Y en otras noticias, las autoridades ya tienen listo todo el plan de seguridad para Semana Santa en la capital de Bolívar. Se espera que lleguen a la ciudad unas 37.000 visitantes y por eso han mandado un mensaje a los propios y visitantes a que cumplan las medidas de bioseguridad. Asimismo, 2.100 hombres de la Policía Metropolitana de Cartagena estarán custodiando todas las zonas turísticas que estarán abiertas al público. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y Antioquia decretó la alerta roja hospitalaria debido al aumento de contagios COVID y a la ocupación UCI. En este departamento rigen las medidas de ley seca, toque de queda y pico y cédula. Yusi, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en el departamento? Hola, buenas tardes. En este momento el nivel de ocupación UCI está en 89%. Es una cifra alta si se tiene en cuenta que ya había logrado disminuir a un 70% en semanas anteriores. También está aumentando el nivel de los contagios. Por eso se tomó esta alerta roja hospitalaria desde hoy y hasta el próximo 13 de abril. La alerta roja hospitalaria fue decretada por el gobierno de Antioquia desde hoy, viernes 26 de marzo, y hasta el martes 13 de abril debido al aumento de casos COVID. Con la declaratoria se busca liberar equipos y personal médico para atender los casos COVID. Esa alerta roja hospitalaria obviamente conlleva a que se restrinjan las cirugías ambulatorias selectivas en las instituciones hospitalarias. En Medellín también se tomaron medidas para evitar que siga un aumento desbordado en los contagios. Vamos a tener ley seca y toque de queda desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Y durante el día vamos a tener pico y cédula para establecimientos de comercio. Las personas pueden movilizarse tranquilamente, pero para entrar a un establecimiento de comercio, un supermercado, un almacén, deberán las personas que su cédula termine en par pueden salir o pueden ingresar a ese establecimiento comercial. Igualmente avanzan en el plan de vacunación en todas las fases. Nosotros ya vamos muy avanzados en la primera etapa. Tenemos más o menos de 104.000 personas, ya van más de 90.000 personas vacunadas. Estamos aplicando ya segundas dosis incluso en esa primera etapa, es decir, en mayores de 80 años y personal de primera línea. El nivel de ocupación UCI en Medellín hoy está en 89% y en Antioquia es del 83%. El último reporte fue de 1.052 casos nuevos COVID en el departamento. Este es el panorama COVID en Antioquia. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes. Yusi, muchas gracias. Fue enviado a prisión el expresidente de la Liga de Boxeo del Valle, Jaime Cuellar, envuelto en un escándalo por presunto acoso sexual a deportistas. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué viene en este caso?
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La investigación todavía continúa por las múltiples denuncias que tiene Cuéllar en su contra. Ahora también esperan una última audiencia para fijar su condena. El expresidente de la Liga de Boxeo del Valle, Jaime Cuéllar, capturado por presuntamente ofrecerle implementos deportivos a una niña de 17 años a cambio de tener relaciones sexuales en 2011, fue enviado a prisión por decisión del juez quinto penal de Buga. Por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. El señor Jaime Cuéllar será recluido en la cárcel de Buga. Contra Cuéllar, de 77 años, pesan varias denuncias de posible acoso sexual a deportistas y según el entrenador que acompañó a las víctimas, familiares del hoy detenido exdirigente deportivo lo amenazaron. Y me llamaron, entonces yo salí cuando me encontré ahí con 4 muchachos, me dijeron que el señor Alejandro Cuéllar me mandó a decir que dejara a la familia quieta, si yo en ningún momento me he metido con su familia. Hemos estado apoyando a las muchachas. Jaime Cuéllar estuvo al frente de la liga por 27 años y con el argumento de decisiones personales renunció el pasado 24 de febrero luego del escándalo. La Fiscalía tiene un tiempo de 90 días para presentar un formato de acusación contra Jaime Cuéllar. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe. Y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias.